Es posible que esta reacción de las personas provoque en un primer momento cierta confusión en la vida del nuevo creyente. Y te preguntas, ¿no se supone que ahora que estoy con Dios mi vida es mejor y todos deben alegrarse? ¿Por qué no se alegra? ¿Por qué experimento este rechazo y este sufrimiento? ¿Qué sentido tiene? No lo entiendo, porque mi vida ha cambiado ahora para mejor. ¿Por qué la gente me rechaza? ¿Por qué me ridiculiza? ¿Por qué me persiguen hasta cierto punto? ¿Y por qué Dios no hace nada al respecto? ¿Es que Dios no ve la situación que yo estoy viviendo? ¿Por qué no hace nada? Miren, lo cierto es que justamente en esas situaciones Dios está obrando en nuestras vidas, aunque nos cueste entender esto. Dios está obrando en esa, vamos a llamarle persecución, en ese ataque que tú estás experimentando, en esa situación conflictiva que tú estás viviendo a causa de la fe. No a causa de que usted o yo seamos unos sinvergüenzas, sino a causa de la fe. Dios está obrando ahí, por medio de esas situaciones difíciles, de esas situaciones comprometidas y aún dolorosas. Dios está trabajando en nosotros. ¿Pero trabajando en qué? Dios está haciéndonos madurar. Dios está perfeccionando nuestro carácter. Dios está moldeando nuestra vida conforme a su voluntad y cumpliendo sus propósitos en cada uno de nosotros. Fue la razón o una de las razones por la que Jesús dijo en el Evangelio de San Mateo capítulo 5, lo que conocemos como el Sermón del Monte. Jesús dijo estas palabras: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Qué dijo Jesús? Bienaventurados sois. Cuando estés atravesando ese momento de incomprensión, de adversidad, de conflicto incluso por mi causa, por el hecho de que tú eres creyente, de que has decidido confiar en Jesús y estás obedeciendo y viviendo tu vida de acuerdo a su palabra, la Biblia dice, vas a sufrir momentos complicados, momentos difíciles. Dirán toda clase de males contra ti mintiendo, pero en ese momento siéntete dichoso. La palabra lo que nos enseña en ese contexto de Mateo 5 es que la razón de todo ese rechazo, de toda esa persecución que en algún momento podemos experimentar, se debe a que nuestra vida no solo ahora pertenece al reino de Dios, sino que está provocando, y escúcheme bien, un efecto santificador en la tierra. Por eso en ese contexto Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra y son la luz del mundo. Y quisiera que ilustrar esta enseñanza con el pasaje que encontramos en Hechos capítulo 1, del versículo 1 al 8. Vamos a leer, si son tan amables, dice la palabra: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Cuál era el contexto de este momento en particular de la iglesia? Bueno, ya lo hemos leído y usted puede hacerse una idea. Después de la muerte de Esteban, y la muerte de Esteban no fue una muerte natural, hermano. Esteban fue asesinado, fue apedreado a causa de su fe. Después de su muerte, o en su muerte, marcó una etapa en la iglesia de aquel momento. Se levantó una gran persecución. Ahora, ¿cuál fue el motivo de la persecución? ¿Por qué ese intento o ese esfuerzo por hacer daño a los seguidores de Jesús? Tal vez sería que los seguidores del Señor eran unos sinvergüenzas o unos inmorales y por eso los perseguían. ¿Sería tal vez que perseguían a estos creyentes por la mala influencia que ejercían en la sociedad de aquel momento? No, no era por eso. Justamente todo lo contrario, hermano. Eran personas
usadas por Dios para bendecir a los demás. Por medio de ellos Dios sanaba enfermos, como hemos leído, endemoniados eran liberados, y el mensaje que ellos daban al predicar el evangelio daba esperanza a la gente y los acercaba a Dios. Bueno, si es así, entonces ¿cuál era la razón? ¿Por qué perseguían a los creyentes? Miren, la razón de ese rechazo, la razón de esa persecución se debía a que ellos creyeron en Jesús. Ese fue su delito, por decirlo de alguna manera. Declarar que Cristo era el Mesías profetizado en las Escrituras, el Salvador del mundo, los convertía en el blanco de los ataques de las autoridades religiosas de aquel momento. Y cuando uno lee este pasaje te puedes dar cuenta de que hay tres cosas que resaltan y se las menciono rápidamente. La primera es que se levantó una gran oposición a todo aquel que profesaba creer en el Señor Jesucristo y que predicaba el Evangelio. Todos los creyentes de aquel momento comenzaron a experimentar la hostilidad, el rechazo hacia ellos, sobre todo por aquellos dirigentes religiosos de la época. Ellos se convirtieron en enemigos públicos, vamos a llamarle de alguna manera. Empezaron a llamarle esa gente los del camino. Hasta ese momento no se llamaban cristianos o no los llamaban cristianos, sino los del camino. Más adelante en Antioquía vemos como la palabra nos dice que comenzaron a llamarlos cristianos. Pero esa palabra incluso tenía una connotación en ese momento de insulto, porque era algo degradante ser seguidor de alguien que murieron en la cruz del Calvario. Por eso le llamaba, mira, esos son los cristianos, de una manera despectiva. Hermanos, hoy día ser cristiano, siglo XXI, también implica que experimentaremos hostilidad por parte de muchos. Experimentaremos también repudio y rechazo. ¿Y eso por qué? Porque te conviertes en el blanco de los ataques del maligno, quien buscará cada oportunidad para que usted niegue la fe. Buscará cada oportunidad para que usted se detenga, para paralizar su crecimiento espiritual, para que usted no llegue a conocer en más profundidad a Dios. Y el enemigo utilizará todos los medios a su alcance para detenerte y para hacerte daño. Te perseguirá de una forma u otra. A veces se lo utiliza aún a nuestra propia familia, creando conflictos, creando situaciones complicadas, creando tensión en el hogar, creando circunstancias adversas. El enemigo utilizará incluso nuestras propias necesidades, nuestro trabajo, conflictos personales y tantas otras cosas. Porque su objetivo es que usted no avance, que usted no conozca a Dios, que usted no crezca y mucho menos que usted comparta el Evangelio con otras personas. Él trata de detener todo eso. Quizás alguno en sus primeros años de la fe diga, bueno, yo no lo comprendo, no comprendo eso. Porque se supone que ahora hago lo correcto, vivo en orden delante de Dios, me he apartado del pecado. No comprendo todo eso. Mire, justamente por eso, porque tu caminar diario, tu nuevo estilo de vida habla por sí solo ahora. Y eso es algo que le molesta al enemigo. Tu manera ordenada de vivir denuncia el desorden en que otros viven. ¿Me entendió? Tu manera ordenada de vivir denuncia el desorden en que otros viven. Tu conducta recta denuncia el estilo de vida sucio y blasfemo de otros. Me explico. Todos nosotros estamos siendo observados por nuestros vecinos, por nuestros amigos, por nuestros compañeros de trabajo. Cuando usted decidió creer en Jesucristo, se produjo una transformación en su vida y usted comienza a andar de acuerdo a la voluntad de Dios, eso se va a notar, hermano. Y el andar de una manera correcta pone al descubierto la otra manera en la que andan las otras personas que no conocen a Dios. Tal vez tú ni siquiera has abierto la boca, ni siquiera has dicho nada, pero tu estilo de vida habla por sí solo, hermano. Hermanos, cuando tú te apartas del pecado porque quieres vivir en santidad, ¿sabes qué sucede? Pones de manifiesto el estilo pecaminoso de otras personas. Cuando te observan, cuando ven que tú dejas de ir a aquel lugar, de practicar esto, de practicar lo otro, ellos se sienten acusados en sí mismos porque ellos andan justamente haciendo lo contrario. Muchas personas probablemente al observarte, porque somos cartas abiertas, dice la palabra, ¿vale? Y al observarnos se sienten confrontados y se sienten reprendidos por el estilo de vida que están viviendo.
y tú siquiera has abierto la boca. Pero sabes, ahí se cumple lo que dice la palabra, somos sal de la tierra y somos luz del mundo. Y ante todo eso se provoca una reacción de rechazo hacia ti, una reacción que tú no logras entender a primera instancia. Se provoca una reacción de oposición cuando incluso tratas de compartir tu fe con otro. Miren, con cualquier persona ahí afuera, usted se para y comienza a hablar de cualquier tema, sea política, sea deporte, sea lo que sea, probablemente usted va a entablar una conversación amena o larga. Sin embargo, desde que usted comienza a hablar acerca de su fe en Cristo, de que cree en Dios, de que sus pecados han sido perdonados, probablemente la reacción de la otra persona, no digo siempre, pero probablemente va a ser de rechazo, vale, venga, hasta luego, y siguen caminando y cortan la conversación enseguida. Es una especie de rechazo hacia aquello que tú estás compartiendo. Miren, los asiduos al YouTube y todas estas cosas habrán visto varios vídeos de hermanos en la fe y hermanas que salen a la calle a compartir la palabra, agarran un micrófono y comienzan a predicar. Si se da cuenta, la mayor parte de esos vídeos está marcada porque alguien se acerca a molestar, alguien se acerca a mandarlos a callar, alguien se acerca a interrumpir esos momentos. Basta que hables de Jesús, vas a notar un rechazo aún en la propia sociedad. La segunda cosa que uno se da cuenta de este pasaje es que los creyentes de aquel momento fueron esparcidos. Tuvieron que salir o huir de Jerusalén para preservar su vida, pero uno lo lee en 2 minutos. Ni siquiera en 1 minuto hemos leído esto. Pero ¿sabe lo que implica eso? Que ellos tuvieran que abandonar sus hogares. ¿Cuántos años trabajando? ¿Cuántos años formando tu hogar? Y que tengas que salir corriendo y abandonar ese hogar. ¿Cuántos perderían sus trabajos también? ¿O usted cree que la gente de aquella época no trabajaba? No, también trabajaba. ¿Cuántos perderían probablemente sus trabajos? Tuvieron que abandonar sus quehaceres. Algunos, con toda probabilidad, abandonarían miembros de su familia que se quedarían en Jerusalén. De alguna forma, aquella persecución que se levantó sacudió sus vidas por completo y tuvieron que huir. Pero ¿saben? Para ellos era más importante mantener su fe en el Señor que las cosas materiales de la vida. Que dicho sea de paso, hermano, las cosas materiales de la vida son todas pasajeras. Hoy tienes, mañana no tienes. Esto es así. Sin embargo, estos creyentes tenían una firme convicción en Dios y ellos prefirieron incluso huir, pero no negar su fe, mantener su fe en todo momento, aunque perdieran todos los bienes materiales que tuviesen. Experimentar la salvación de Dios y la libertad espiritual estaba por encima de todo para estos hombres y mujeres. Y la tercera cosa que notamos de este pasaje, no solamente que Esteban fue asesinado, se levanta una oposición, fueron esparcidos y también se levantó un enemigo muy peculiar que odiaba a todo lo que representaba el Evangelio y que odiaba también a Jesús. ¿Quién era este enemigo? Saulo de Tarso. Conocemos mucho de él a través de la palabra. Saulo de Tarso era un hombre culto, un hombre inteligente. No era el matón del pueblo, no era el matón de Jerusalén o el mercenario de Jerusalén, no. Él era un hombre culto, un gran estudiante de la ley de Dios. Era conocido por su fervor y su entrega a las tradiciones judías. Saulo gozaba de un gran prestigio ante las autoridades religiosas en aquel momento. Sin embargo, Saulo tenía algo muy peculiar. Él odiaba a los cristianos. Él odiaba a los seguidores de Jesús. Odiaba la nueva fe que estaba creciendo en Jerusalén después de la resurrección del Señor y de la venida del Espíritu Santo. Él los consideraba enemigos de Dios a los que había que destruir. Esa era la idea que tenía Saulo de Tarso. Y en el versículo 3 nosotros notamos cómo él se dedicó en cuerpo y alma a perseguir los cristianos. Verso 3, y Saulo asolaba la iglesia entrando casa por casa y arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. La palabra asolar o el término asolar significa destruir, arrasar, aniquilar. Esa era la idea. Esa era la motivación que tenía Saulo. Él quería aniquilar todo vestigio de Jesús, todo tipo de enseñanza que tuvieran que ver con él.
Y él entraba, dice, casa por casa. Los estudiosos de la Biblia dicen que se refería a esas casas de algún creyente donde eventualmente se reunían para juntos orar al Señor y adorar. Recuerde que los creyentes en un primer momento se reunían en casa. Dice que él entraba a esos lugares y arrastraba, literalmente se llevaba a la gente, hombres y mujeres, y los metía en la cárcel como si de malhechores o delincuentes se tratara. La pregunta es, ¿cuál era el delito de estas personas? Creer en Jesús. Creer en Jesús era su delito. El trato de Saulo tenía una connotación de odio, de desprecio, de maldad. Respiraba amenazas contra estos creyentes. Hermanos, han pasado 20 siglos y el cristianismo sigue siendo perseguido hoy día, al igual que en aquel entonces, siendo nuestro mayor enemigo Satanás el diablo, y el engaño o el empeño, vamos a decir, de Satanás se centra en que no se dé a conocer el evangelio, en que las personas no conozcan el evangelio. ¿Cómo lo sé? Lo dice la Biblia. En 2 Corintios 4:4 dice la palabra que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para mantenerlos cieguitos, para que no les resplandezca la luz del evangelio. En Mateo, la parábola del sembrador y la semilla, recuerda, una semilla cayó junto al camino, vinieron las aves del cielo y se las llevaron. Eso representa que vino el enemigo y robó la palabra para que las personas no creyeran en el evangelio. Satanás trata por todos los medios de callar a la iglesia, de detener a la iglesia. Y como digo, él ciega el entendimiento, él se opone a la voluntad de Dios, él tergiversa el mensaje del evangelio. Y eso no lo vemos solamente en los tiempos de hoy, aún en los tiempos del inicio de la iglesia, nosotros vemos cómo Satanás envía falsos pastores, falsos maestros y profetas. ¿Para qué? Para tergiversar, para cambiar, para adulterar el mensaje del evangelio y la gente no crea en el Señor Jesucristo. Él utiliza cualquier estrategia con el fin de paralizar la iglesia. ¿Y saben qué, hermano? Muchas veces ni nos damos cuenta de ello. Ni nos damos cuenta de ello. En este caso era la persecución. Sabemos que hay países hoy en día donde la iglesia está siendo perseguida, pero ¿qué de aquellos lugares donde la iglesia no es perseguida? Y sin embargo la iglesia pareciera que está paralizada, que no avanza o que no avanzamos, vamos a decir, que no caminamos como iglesia. ¿Qué es lo que sucede? No es la persecución, a veces es el entretenimiento, la comodidad y tantas otras cosas que se levantan y que el enemigo utiliza para detener la iglesia. Hay unas estadísticas de un ministerio que se llama Puertas Abiertas que dicen que cada día matan, no es que mueren, sino matan. Hay una diferencia entre que alguien muere y alguien que matan, que asesina. Cada día matan en el mundo 13 cristianos. Tan solo por creer en Jesucristo mueren actualmente. Probablemente las estadísticas irán cambiando, pero actualmente, según este ministerio, dice que matan 13 cristianos tan solo por creer en Jesús diario. O sea que un promedio de casi 5,000 cristianos mueren en el mundo cada día, sencillamente por tomar la decisión de creer en Jesús. En el año 2023, o sea, el año pasado, 317 millones de cristianos experimentaron en 50 países niveles extremos de persecución. Fueron atormentados, saqueados, hicieron toda clase de mal contra ellos. 317 millones, hermano, en un total de 50 países donde el evangelio tiene dificultades para seguir avanzando. Fueron, ya les digo, torturados y una infinidad de cosas. Eso no dice este ministerio. Lo que quiero decir con esto es que ser cristiano es sinónimo de lucha, hermano. Ser cristiano es sinónimo de enfrentar adversidades, momentos complicados y dificultades también. No caigamos en el error de presentar un evangelio como que todo es bendición, todo es light, todo aquí no pasa nada, se te van a acabar los problemas, porque cuando recién llegan a Cristo se van a dar cuenta de la oposición, del rechazo, del repudio, incluso de personas de su propia familia por creer en Jesucristo. La persecución es algo real, pero déjeme decirle en el día de hoy, aunque parezca contradictorio lo que le voy a decir,
En términos espirituales y con respecto al reino de Dios, la persecución que hemos leído en Hechos capítulo 8 aportó una gran bendición a la iglesia del Señor. Pero ¿cómo va a ser eso? Aportó una gran bendición a la iglesia del Señor. La Biblia nos dice y hemos leído, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes haciendo ¿qué? Anunciando el evangelio. Uno de los beneficios que proporcionó, por decirlo de alguna manera, esa persecución es que el evangelio se extendió por todas partes. Todas las personas que fueron esparcidas comenzaron a hablar acerca de Jesucristo, y lo que en principio fue algo malo redundó para bien en que muchos conocieron al Señor. No solamente eso, la Biblia nos dice que endemoniados eran liberados, enfermos sanados, y trajo gran gozo a la ciudad. Hubo un avivamiento concretamente en Samaria. Volvemos a leer verso 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y escuche bien lo que dice el verso 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Cuáles eran esas señales? Verso 7. De muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Probablemente la tristeza que muchos estaban experimentando en Jerusalén porque sus familiares o muchos fueron esparcidos, en Samaria redundó en gozo, en alegría, en sanidad, en liberación. Hubo un gran avivamiento en ese lugar. Amén. Considerar estos hechos y meditar en ellos nos enseñan lecciones importantes para nosotros en nuestra vida cristiana. Nos ayudan a comprender ciertos aspectos de la palabra de Dios que nos van a ayudar a caminar y a seguir adelante. Quiero mencionarles 4 rápidamente. La primera lección que uno puede aprender, y puede haber mucho más, hermanos, simplemente menciono 4 cosas importantes. La primera es que un periodo de crisis o de lucha a causa de tu fe, no a causa de tus malas decisiones, no a causa de que has sido un sinvergüenza y viene lo que viene, no. Un periodo de crisis o de lucha a causa de que eres cristiano, de que estás tratando de ordenar tu vida de acuerdo a la voluntad de Dios, puede ser una oportunidad para ser bendecidos y crecer espiritualmente, aunque a ti eso te parezca absurdo o no cuadre en tu forma de pensar. Fue en este contexto de oposición y de persecución que muchos tuvieron la oportunidad de manifestar una fe genuina en Dios. ¿Por qué? Porque la prueba, y valga la redundancia, prueba nuestra fe. El conflicto, la persecución, prueba nuestra fe. El problema que tú y yo enfrentamos en un momento determinado va a probar la fe que nosotros tenemos. Y estos creyentes, sabemos por lo que nos dice la Biblia, que la prueba, dice somos sometidos a prueba, ¿no? O nuestra fe sometida a prueba. Dice el libro de Santiago que produce paciencia, perseverancia, aporta también, nos perfecciona, aparte de aportar paciencia para nuestra vida, nos enseña, nos capacita. Todo eso nos enseña el libro de Santiago, que sucede en el momento de la prueba. Por lo tanto, podemos asumir de que todos estos creyentes, a pesar de estar viviendo ese momento de oposición, de dificultad, de adversidad, estaban siendo bendecidos a través de esa prueba. Tenían la oportunidad, hermano, de demostrar lo genuino de su fe, que habían creído, la convicción firme que tenían en el Señor. No solamente eso, sino que los dones, la fe y los dones de los creyentes se manifestaron. Me explico. Hasta este momento lo que conocíamos de Felipe, ¿qué es? Que era un diácono de la iglesia. Leemos capítulos anteriores en el libro de Hechos y sabemos que era uno de los 7 diáconos que fue elegido ¿para qué? Para servir a las mesas, para que los apóstoles se pudieran ocupar en la oración y en la predicación o la enseñanza de la palabra. Ellos se dedicaban a otras cosas para que los apóstoles tuvieran ese tiempo. No se habla mucho de Felipe hasta ese momento, sino que era un servidor, alguien que estaba ahí. Pero a partir de este momento y después de la persecución, ahora vemos desarrollándose en la vida de Felipe algo interesante, que era, él se desarrolló como evangelista. Él era un evangelista predicando allí en Samaria, y también nos damos cuenta que fue utilizado por Dios con diversos dones, en señales y en milagros, como bien hemos leído.
¿Qué quiero decir con todo esto? La persecución puso de manifiesto los dones que Dios le había dado a este hombre. Y Felipe es uno entre tantos, hermano. No piense usted que no había nadie más que predicara la palabra. No piense usted que, bueno, solamente era Felipe. No, probablemente muchos de los creyentes que de allí fueron dispersados, Dios los siguió utilizando. De hecho, podemos asegurarlo porque dice que ellos predicaban el evangelio cuando fueron dispersados. Pero fue a causa de esa persecución que se desarrolló, por decirlo de alguna manera, un ministerio evangelístico en Felipe. Los dones que había en él fueron puestos de manifiesto. Lo que quiero decir con esto es que tus crisis, tus problemas y los míos también son oportunidades que Dios utiliza para hacernos madurar. Me duele, me molesta, no me gusta vivir este momento. Es una situación pesada, conflictiva, me roba la paz. Esa crisis, a causa de tu fe, vuelvo a repetir, por el hecho de querer ser cristiano, de consagrarte, de seguir adelante, va a haber problemas y va a haber dificultades, pero son oportunidades que Dios nos está dando, como digo, para hacernos madurar, para darnos una mayor comprensión de quién es Dios en nuestra vida. A través de la prueba del momento de la dificultad, nuestra fe es fortalecida también, hermano. A través de ese momento somos colocados en situaciones donde nuestros dones, los dones que Dios nos ha dado, no porque sean nuestros, sino que Él nos ha dado, son afinados y desarrollados, como pasó en el caso de Felipe. Inclusive adquirimos una sensibilidad mayor hacia Dios. La segunda lección que aprendemos de estos pasajes, hermano, es que los propósitos de Dios se cumplen a pesar de las adversidades, a pesar de los contratiempos, a pesar de la oposición que se pueda levantar contra tu vida. Los propósitos de Dios se cumplen. ¿Saben qué? La persecución no frustró el plan de Dios. No detuvo el plan de Dios. No agarró a Dios por sorpresa y dice, ¿y ahora qué hacemos? No fue así. Quizás el enemigo pensó, acabaré con toda esta gente. Los aniquilaré a todos por completo y se acabó este cuento de Jesús y del Evangelio. Quizás el enemigo pensó eso con aquella persecución, pero vuelvo a repetir, ese momento de adversidad y de oposición no frustró el plan de Dios. Y aquello que en principio parecía una tragedia, que fue el asesinato de Esteban, fue el detonante, hermanos, que provocó un evangelismo masivo y un avivamiento en Samaria, y que siguió extendiéndose por todos lados. Las luchas y las adversidades que tú te puedas encontrar en el camino de la fe no van a detener el plan y el propósito de Dios para tu vida. Nunca esa prueba, nunca esa dificultad, nunca ese contratiempo será más fuerte que Dios, que el poder de Dios, que el plan de Dios o que el propósito de Dios para nuestra vida. Una tercera cosa que aprendemos es que Dios sigue manifestando su poder a pesar de las circunstancias difíciles. ¿Se glorificó Dios o no se glorificó en este pasaje? Mientras eran perseguidos, ¿Dios dejó de manifestarse? No, Dios siguió manifestando su poder. ¿Cuántas veces usted y yo en nuestras luchas y en nuestros problemas personales o nuestros conflictos que se levantan en la vida a causa de nuestra fe, a veces nos invade una sensación de abandono? Siento como que estoy solo. Algunos dicen, yo no siento la presencia de Dios, siendo aún creyente y consagrado a Dios, pero hay momentos donde el problema te agobia de tal forma, la adversidad, la lucha que estás viviendo te agobia de tal forma que aún nuestras emociones nos engañan y nuestros sentimientos, y sentimos como que Dios nos ha abandonado, nos abraza el desánimo, nos abraza el temor y pensamos, ¿dónde está Dios? ¿Podrá hacer algo Dios en medio de esta situación? A veces le damos tanta importancia a nuestro problema que nos olvidamos que Dios es todopoderoso, hermano. Le damos tanta importancia a nuestro problema que nos olvidamos que Dios es todopoderoso y que su poder no mengua, su poder no se achica, su poder no desaparece por muy difícil que sea la adversidad que tú estás enfrentando. ¿No era un tiempo de adversidad lo que estaban viviendo estos creyentes que tuvieron que abandonarlo todo?
que probablemente sus familiares estaban algunos metidos tal vez en la cárcel y otros tuvieron que salir corriendo. Era un momento de adversidad, era un momento de opresión, era un momento complicado en la vida, pero el poder de Dios no menguó. Dios siguió manifestando su poder, a pesar de que las circunstancias eran adversas. Nada pudo detener el poder de Dios. La circunstancia particular que usted esté viviendo no va a detener el poder de Dios, hermano. No lo va a detener. Dios obra. Aunque tú te sientas abandonado, aunque sientas que el desánimo, la tristeza abraza tu corazón, el poder de Dios no disminuye. El poder de Dios se manifiesta trayendo bendición a tu vida y ayudándote a sobrepasar esos momentos de dificultad. Y por último, hermano, una lección que aprendemos aquí también en este pasaje es que nos enseña la importancia de tener una fe firme en el Señor. Estos creyentes, si algo se caracterizaba en su vida, era que tenían una fe firme. Muchos de ellos dejaron todo en esa persecución cuando fueron dispersados. Su fe en Jesús era más fuerte que su apego a las cosas de este mundo. Y lo que me llama la atención de todo sé que hay sufrimiento implícito en este pasaje. Y a veces resaltamos todo ello y debe resaltarse la situación que se estaba viviendo. Pero lo que me llama la atención no es tanto el sufrimiento, que era importante. Me llama la atención la disponibilidad de ellos a renunciar a todo por mantenerse fiel al Señor y fiel a su palabra. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto estamos comprometidos con nuestra fe? Cada cual se responde a sí mismo. ¿Hasta qué punto estás comprometido con tu fe? Ellos estuvieron al punto de abandonarlo todo, de dejar todo a un lado por mantener su fe. ¿Qué nivel de responsabilidad hacia Dios se manifiesta en tu vida, hermano? ¿Puedes definirte a ti mismo como un hombre y una mujer responsable ante Dios, responsable ante sus demandas, responsable ante su palabra, responsable ante su reino? ¿Estarías dispuesto a renunciar a tus planes, a tus proyectos de vida, a tus comodidades, a tus bienes materiales para hacer la voluntad de Dios? ¿Estarías dispuesto a todo ello, tanto tú como yo, hermano? ¿O tendríamos que esperar a una persecución para saber la respuesta a estas preguntas? Concluyo en esta mañana diciendo, hermanos, que Jesús, cuando habló acerca del camino de la fe, Él dijo: estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. La palabra angosto en algunas versiones dice estrecho o difícil es el camino. De alguna manera nos está enseñando que habrá momentos complicados que se levantarán en nuestra vida a causa de nuestra fe, a causa de nuestro deseo de seguir adelante, de crecer, de consagrarnos a Dios. Trata de hacer todas estas cosas y se van a levantar muchos problemas e inconvenientes en tu vida. Pero ¿saben? Todos esos problemas, todos esos inconvenientes, no estoy minimizando el dolor de nadie, ¿vale? Pero todas esas cosas que tú y yo podamos experimentar, sencillamente es una oportunidad que Dios nos está dando para glorificarse en nuestra vida, para que le podamos conocer todavía aún más. A veces pensamos, es que Dios me está castigando, es que Dios, ¿dónde está Dios? ¿No ve mi problema? ¿No ve la situación? ¿No ve que mi propia familia me está rechazando? Porque quiero consagrarme a Dios. Señor, ¿dónde está? Dios está ahí, hermano. Y su poder sigue vigente, dándote la fuerza para que tú sigas adelante. Porque esa prueba, esa oposición, ese conflicto, esa persecución es la oportunidad que Él nos está dando para confiar más en Él, para conocerle más, para que su gloria se manifieste en nuestra vida. Cada una de esas situaciones son oportunidades de crecimiento y de desarrollo espiritual. Es muy diferente de aprender algo porque lo leí. Bueno, mira, aquí dice esto, a que lo viví. Hay una gran diferencia. Las grandes lecciones que aprendemos y recibimos en nuestra vida son aquellas que por experiencia propia nosotros vivimos o experimentamos. Usted sabe que Dios es su amparo y su fortaleza, no solamente porque lo dice la Biblia, que ya es suficiente, hermano,
sino porque usted ha pasado por un momento difícil y Dios lo protegió y Dios lo cuidó y eso nadie se lo puede robar de su corazón. Entonces, cuando hay ese tipo de experiencias en la vida, son oportunidades que Dios nos está dando para conocerle más, para confiar más en Él, para que nosotros podamos crecer, tener un mayor entendimiento de su palabra y de su voluntad. Son momentos para hacernos fuertes y cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Así, hermano, que cuando estés pasando por un momento así, o tal vez lo estás pasando ya, si estás atravesando un momento de dificultad, porque quieres hacer las cosas como Dios quiere que las haga, recuerda todo lo que has escuchado en esta mañana. Dios te está dando la oportunidad de bendecirte a través de esa situación. No lo tomes como un castigo. No pienses, Dios me dejó abandonado, me tiró como si fuera una colilla. Dios pasó por completo de mí. No, Él sigue estando ahí. Lo que Él está obrando de una manera muy diferente a lo que tú crees que debería obrar. Porque nosotros estamos acostumbrados a orar y que el Señor haga así, ¡pum!, y se acabó el problema. Y eso no funciona de esa manera, hermano. Si no, Dios nos estaría quitando la bendición que supone y que representa pasar por un momento de ese tipo. Amén, hermanos. Así que, sea la situación que estemos viviendo, agárrate a Dios. Su poder sigue vigente hoy en día. Sus propósitos se siguen cumpliendo. Su propósito, su deseo, su voluntad se cumple a pesar de tu adversidad y de la situación que estés viviendo.